Bueno, como yo les explicaba el día de ayer, ayer nosotros estuvimos viendo el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? ¿A qué se refería el teorema fundamental del cálculo? A ver si se recuerdan. Jennifer, ¿a qué se refiere el teorema fundamental del cálculo? Jennifer, ¿andas por ahí? Sí, profe, perdona, es que mi internet está como que muy lento, no sé. No le Ah, escucho muy bien. ¿A qué se refiere el teorema fundamental del cálculo? O Heidi, ¿tú te recuerdas a qué se refiere el teorema fundamental del cálculo, que era lo que estábamos estudiando ayer? Pues era una función matemática que seguía algunos pasos y Ajá. y que, y que esa hay la opuesta y la indefinida y la definida, creo. Más o menos. Miren pues, el teorema fundamental del cálculo se refiere a que si una función puede derivarse, el resultado de la derivada también se le puede sacar una integral o una antiderivada y regresa a ser la misma función. A eso se refiere el teorema fundamental del cálculo. Así como decía Heidi, operaciones opuestas, operaciones de derivadas e integrales, que una es opuesta a la otra y que por medio de este teorema fundamental del cálculo se puede aplicar, se puede resolver una infinidad de ejercicios, una infinidad de problemas, que es a lo que nos vamos a enfocar en la clase del día de hoy. ¿Se recuerdan que el primer día de clases de este año allá en el colegio, yo les decía que yo les iba a enseñar a cómo deducir las ecuaciones o las fórmulas de física, de movimiento? ¿Se recuerdan de eso? Y hasta les hice las operaciones allí, pero ustedes no sabían a qué se refería. Hoy sí van a saber a qué se refiere todo esto. Ahora, ¿por qué? Porque todas las operaciones en matemática, bueno, casi todas las operaciones, casi todos los modelos en matemática, son a base de integrales y de derivadas. Ahora, ¿por qué? Porque si las derivadas son razones de cambio, se toman como razones de cambio, las integrales también se pueden trabajar para poder encontrar modelos matemáticos, como por ejemplo el modelo matemático del trabajo. Ustedes saben que el trabajo en física se toma como fuerza por distancia, pero no solamente es fuerza por distancia. En el trabajo nace de una relación, de una integral entre una fuerza aplicada por un diferencial de distancia que existe. Obviamente esto es con límites de integración. Igual la velocidad, la aceleración o un volumen, por ejemplo, o el área bajo la curva, un área bajo una curva. Y a eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Primero, vamos a ver cuál es el área bajo una curva. ¿Cómo es que se aplica una integral para encontrar el área bajo una curva? Y vamos a empezar con esto ya ahorita. Vamos a suponer que tenemos una gráfica y que esta gráfica es de f de x igual a x al cuadrado. Ahora, para poder ver esto, vamos a ver cómo sería la gráfica bajo la curva. Agreguémosle un 2 acá. Por lo tanto, el eje de este va a cambiar. Sabemos que este es X, este es Y. Y o sea, a simple vista que esta es una parábola que está corrida 2 unidades en el eje Y. Y tendría esta forma.
Aquí vamos a suponer que es 1 y más arriba, dejémoslo así. Cambiémosle el color a la gráfica. Pongámosla roja. Y este es el punto 1. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a aplicar el área bajo la curva de esta función? Sencillo. La integral nos sirve para encontrar el área que puede estar definida bajo esta curva de acá. Yo puedo encontrar el área. Ahora, ¿cómo puedo encontrar yo esa área? El área la encuentro por medio de una integral que nos diga área igual a la integral. Y aquí empiezan los límites. Si este es el 0 y este es el 1, yo necesito solamente esta área es de 0 a 1 de una función de x, que es la función en rojo, que sería f de x. Ahora, ¿cuál es el concepto de área? Si ustedes se recuerdan, área siempre va a ser, el área es siempre base por una altura. Ahora, ¿base de altura de qué? Si ustedes se recuerdan, el primer día, yo les decía que el cálculo integral se podía definir por medio de rectángulos. Rectángulos que iban a estar inscritos dentro de una curva. Así como aparece acá. Otro rectángulo acá. Otro rectángulo aquí. Y así sucesivamente poder llenar de rectángulos esto de acá. Ahora, ¿cuál sería entonces el área bajo la curva? Si yo agarro un rectángulo de estos, lo voy a hacer un poco más grande. Yo sé que el área de esto es igual a decir base por altura. Voy a borrar esta aquí. Ahora, si el área es base por altura, ¿cuál va a ser mi base? Mi base va a ser un cambio en el eje X. Y mi altura, que sería la de acá, recordemos que esta es la base, y la altura que está aquí, la va a definir una función en X. Ahora, ¿qué es una integral? La integral está definida por una sumatoria. ¿Una sumatoria de qué? Una sumatoria de estos rectángulos de un límite inferior a un límite superior. La integral es definida por medio de una sumatoria de Riemann, se llama. Entonces, esto que está acá es una sumatoria de n ahí. Ahora, ¿de qué? De un área que en este caso estaríamos hablando de un área 1 más un área 2 más un área 3 y así sucesivamente hasta tener cuántos rectángulos van a estar bajo esta curva. Obviamente es mucho más fácil utilizar una integral. Este cambio de X va a ser el grosor de cada rectángulo que está acá. Y mientras más pequeños sean estos rectángulos, más exacta va a ser la sumatoria. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La integral lo que hace
es que sustituye este delta X por medio de un diferencial de X. Entonces, ese diferencial de X tiende a ser casi cero. No estoy diciendo que sea cero, sino tiende a ser tan, pero tan pequeño, tan delgado, que la sumatoria que va a existir va a ser exacta. Por lo tanto, este de X pasa a ser la base del rectángulo y la f de X sigue siendo la altura. Entonces, el área bajo la curva siempre me va a quedar como integral de 0 a 1 de f de X. En este caso sé que es X al cuadrado más 2 por un diferencial de X. El área es igual, saco la integral. Si ustedes se recuerdan, es la suma, se le suma una unidad al exponente y todo pasa a dividir. Entonces sería igual a, como es definida, abro un corchete de X al cubo dividido 3. ¿Por qué? 2 más 1, 3. Y ese mismo valor está dividiendo. Más, si es una constante, solamente se le agrega la X. 2X. Y esto es evaluado de 0 a 1. Por lo tanto, el área va a ser igual a, en lugar de la X, ahora es el 1. 1 al cubo dividido dentro de 3 más 2 por 1. Menos, ahora en lugar de sustituir el 1, sustituyo el 0. 0 al cubo dividido dentro de 3 más 2 por 0. Y tengo como resultado que el área es 1/3 más 2. 0 al cubo, esto se hace 0. 2 al por 0, esto se hace 0. Por lo tanto, esto sigue siendo unidades cuadradas. Ahora, ¿por qué unidades cuadradas? Porque es un área. Por lo tanto, mi respuesta de área sería igual a 1/3 más 2 es igual a 7/3. Unidades cuadradas. Por lo tanto, esta área que se encuentra bajo esta curva, que es la gráfica de esta función, es igual a 7/3 unidades cuadradas. Y así es como nosotros utilizamos la integral para poder resolver ejercicios. Ahora, esto por medio de las integrales fueron deducidas todas las fórmulas de geometría que nosotros conocemos. Todas las fórmulas de geometría que nosotros conocemos. Entonces, ¿alguna duda con respecto a esto, chicos? No, profe. Bueno, miremos entonces cómo sería la integral enfocada ya no a área, sino a volumen. Ahora, los volúmenes que se estudian por medio de las integrales se llaman volúmenes de revolución. Se pueden utilizar otros tipos de volúmenes siempre y cuando se conozcan las funciones. Entonces, ¿qué es un volumen de revolución? Por ejemplo, si yo tengo una función que pase por el... Ahorita les digo cómo. Una función x, y.
que sea una recta y que sea f de x igual a x más 1. Es una recta, esta es su gráfica, y que nos digan que esta recta la podamos evaluar de 0 a 2, por ejemplo. Pero que esta gráfica va a girar sobre el eje X. ¿A qué me refiero con que gira sobre el eje X? ¿Qué me va a quedar? Un volumen de este tipo. Ahorita les digo cómo. Como gira sobre el eje X, se forma una especie de cono de forma sólida. ¿Sí? ¿Ya se fijaron? Un como cono. Si esto comienza a girar de 0 a 1, perdón, de 0 a 2, es lo que estoy tomando acá, de 0 a 2, yo voy a formar una especie de cono, pero sin punta. ¿Ya se fijaron? Ahora, ¿cómo hago esto? Hay una relación directa sobre un volumen. Yo sé que los volúmenes siempre es igual a área por una altura. ¿Sí? ¿Qué área? Prácticamente esto se refiere a cuando ustedes pueden comenzar a formar un libro, por ejemplo. Ahorita se los muestro. Si yo tengo una sola hoja de un libro, por ejemplo, como tengo acá, una hoja es casi que nada. Miren, un pedacito de papel que si ustedes se dan cuenta no tiene ni siquiera 1 milímetro de espesor cada hoja, pero tiene un área, que es toda la superficie de cada hoja. ¿Qué pasa si yo en lugar de tener una sola hoja, tengo hasta 1000 hojas más o menos? Si ustedes se dan cuenta, una hoja sobre una hoja va a formar un volumen, así como aparece un libro. Otro ejemplo, por poco me caigo con todo y cámara ustedes. Otro ejemplo es cuando tenemos monedas. ¿Qué es lo que sucede con las monedas? Voy a agarrar más moneditas. Si yo tengo una sola moneda como esta, ustedes se dan cuenta que hay un área, pero que su espesor es casi nulo. Vamos a tomarlo como que fuera nulo. ¿Qué sucede si yo coloco una moneda tras moneda? Se forma una especie de cilindro. ¿Ya se fijaron? Una especie de cilindro. Ahora, a esto se refiere poder hallar un volumen por medio de una integral. Un disco más otro disco, más disco, más disco, más disco, hasta formar un cilindro. ¿Qué es lo que sucede con este cono? Es como que nosotros tomáramos fichas de 5 centavos, fichas de 10 centavos, de 50 centavos, de 25 centavos, hasta formar un cubo. Y eso es lo que pasa con la integral para hallar volúmenes. Prácticamente estoy diciendo que aquí hay un disco. Acá puede existir un disco un poco más grande
acá un disco un poco más grande, otro disco un poco más grande, y así sucesivamente yo voy tomando los discos. ¿Sí se comprende lo que les estoy explicando? Ahora, cada uno de estos discos lo voy a tomar aquí afuera, voy a dibujar un disco. Más o menos así. Un disco que va a tener un área. Esta va a ser el área. Y va a tener un grosor o una altura. Y esa altura la voy a dejar denotada como un diferencial de X. Ahora, ¿cómo puedo encontrar entonces el volumen a partir de una integral? El volumen entonces va a ser igual, perdón, el área va a ser igual al f de x, que sería la función, pero como está girando, ustedes se recuerdan, el área de un círculo es igual a pi por r al cuadrado. La r va a ser la función de x, por lo tanto el área va a ser igual a pi por la función de x elevado al cuadrado. Así está mejor. Esto va a tener un radio. El radio vamos a saber que es la función de x. Y como yo sé que el área de un círculo es pi r al cuadrado, el área va a ser pi por la función de x elevada al cuadrado. Por lo tanto, mi volumen va a ser igual a mi integral. ¿De dónde a dónde habíamos dicho? De 0 a 2. Entonces, de 0 a 2 de pi por f de x al cuadrado por una altura que es d de x. Por lo tanto, mi volumen sería igual a la integral de 0 a 2 de pi. Mi f de x sabemos que es x más 1, pero como es una función al cuadrado, todo elevado al cuadrado, por un diferencial de x. Y aquí ya sabemos que mi volumen sería igual a la integral pi. Como es una constante, la dejo afuera. De 0 a 2. Y este es un producto notable, que sé que es igual a x al cuadrado más 2x más 1. Por un diferencial de x. Y así es como se hallan los volúmenes a partir de las integrales. Volúmenes de sólidos de revolución. Ahora, esta clase se las estoy dando para que ustedes puedan ver las aplicaciones que tienen las integrales, que no solamente es por darles un tema más, sino para que ustedes vayan comprendiendo qué aplicaciones se les puede dar. Otra de las aplicaciones es la velocidad. ¿A qué me refiero con la velocidad? Ahorita les muestro a qué me refiero con velocidad. Si ustedes se recuerdan, las derivadas, yo les dije que la derivada es una razón de cambio respecto al tiempo.
¿Sí? Entonces, yo sé que la velocidad es igual a la razón de cambio o la derivada del espacio respecto al tiempo. Por lo tanto, una aceleración va a ser igual a un cambio de la velocidad respecto al tiempo. Y voy a partir de esta parte de aquí bien. De aquí voy a empezar. Ahora, ¿cómo puedo saber yo esto? Si yo le cambio de lado, yo sé que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a una aceleración. Y aquí voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Esto es lo que hemos dicho. La velocidad es igual a la razón de cambio del espacio respecto del tiempo y la aceleración es la razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo, que eso es lo que nosotros hemos visto en física, ¿verdad? Entonces, si yo parto de esta relación, quiero que se den cuenta. Si la diferencial de tiempo está dividiendo, puede pasar al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, yo sé que una derivada de velocidad sería igual a una aceleración por una derivada de tiempo o un diferencial de tiempo. Si yo quiero eliminar la derivada o quiero eliminar este diferencial de la velocidad, utilizo la operación contraria. La operación contraria de la derivada es la integral. Integral e integral. Yo sé que la integral va a eliminar la derivada, por lo tanto, yo sé que la velocidad va a ser igual a la integral de la aceleración respecto del tiempo. Si yo integro esto, yo sé que entonces mi velocidad va a ser igual, como el diferencial es de tiempo, no es de X, sino de tiempo, lo que yo voy a agregar va a ser una T. Aceleración por tiempo. Como es una integral indefinida, yo le agrego la constante, más C. ¿Qué es lo que sucede con esto? Si mi velocidad fuera inicial, perdón, si mi tiempo es igual a 0, yo tengo entonces que mi velocidad va a ser inicial, ¿verdad? Esto sería igual a aceleración por 0 más C. Todo esto se hace 0. Por lo tanto, yo sé que mi constante es igual a velocidad inicial. Si yo sustituyo esto acá, yo puedo decir entonces que mi velocidad es igual a mi constante, velocidad inicial, más aceleración por tiempo. Y esta es la primera fórmula de física que nosotros podemos tener. ¿Se dan cuenta de eso? Que todo partió de esta parte de acá. Ahora ustedes sí me entienden qué estoy haciendo acá. ¿Por qué me entienden? Porque ustedes ya saben integrar y ya saben derivar. Entonces, cada cosa de estas ustedes ya saben cómo se realiza. Voy a partir mi pizarrón. Si yo sé que ya tengo mi fórmula de velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, yo puedo utilizar ya no esta relación, sino esta. Entonces, si la velocidad, yo sé que la diferencial de X o del espacio es igual al diferencial de tiempo, que es igual a la velocidad, yo puedo decir entonces que mi diferencial
de espacio dividido diferencial de tiempo es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, que es lo que nosotros tenemos como velocidad. Si yo paso, si esto está dividiendo, pasa a multiplicar, yo sé entonces que mi derivada del espacio va a ser igual a mi velocidad inicial más aceleración por tiempo por un diferencial de tiempo. Si yo quiero eliminar también el diferencial de aquí del espacio o de la distancia, integro este lado e integro este lado. Lo que hace que se anule la integral y la derivada y que me quede como espacio igual a la integral de velocidad inicial más aceleración por tiempo por un diferencial de tiempo. ¿Qué hace esto? Resuelvo la integral. Como velocidad inicial es constante, a la hora que la integre, le voy a agregar una t, porque el diferencial es de tiempo. Entonces yo sé que mi espacio va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más, como aquí tengo una t y tengo que agregar una t, va a ser t de 1 más 1, va a ser 2. Aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2, y como es una indefinida, le agrego más c. Si mi tiempo fuera igual a 0, entonces yo tendría que, estoy hablando de una distancia inicial. Esto sería igual a velocidad inicial por 0 más aceleración por 0 al cuadrado dividido entre 2 más c. Esto se hace 0, esto se hace 0. Y yo sé entonces que mi c es igual a mi distancia inicial. Si yo sustituyo esto, yo tengo que mi espacio es igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Si yo paso esto al otro lado, yo tendría que mi cambio de distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más, yo saco el 2, un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esa es la otra fórmula que ustedes tienen o que ustedes utilizaban en física el año pasado. ¿De dónde sale todo? De derivadas y de integrales. Entonces, todo lo que ustedes han aprendido durante toda su vida de matemática, de geometría, de física, todo depende de las integrales y de las derivadas. ¿Estamos, chicos? Miren, prácticamente lo que yo quiero hacer con esta clase es de que ustedes logren comprender la importancia que tienen las integrales y las derivadas en la vida de las personas o en la vida del hombre. Ahora, ¿por qué? Porque si no hubieran podido, no se hubieran deducido estas fórmulas o estos procedimientos, no se pudieran realizar muchos estudios de matemática. No se podrían ver modelos matemáticos, así como vimos acá, modelos de cinemática de velocidades con aceleraciones. Entonces, ¿hay alguna duda sobre esto, chicos? No, profe. No, profe. Prácticamente lo que yo estoy buscando con esto es que ustedes puedan ver la importancia de saber derivar y de saber integrar. Todo esto no solamente para buscar áreas, no solamente para buscar volúmenes, no para buscar modelos matemáticos de velocidades, ni modelos matemáticos de trabajo, ni de potencia,
sino para cualquier modelo matemático que ustedes puedan ver que tiene una secuencia o una sucesión, ustedes puedan aplicar esto, la derivada y la integral. Bueno, chicos, el tiempo se nos ha acabado. Yo pensé que no me iba a dar tiempo de poderles explicar esta clase, que es prácticamente la aplicación de los modelos matemáticos de derivada e integral. Espero que haya sido de ayuda y que hayan podido comprender muchas cosas que tal vez ustedes no sabían de dónde salían. Pero ahora ustedes ya saben, ya pueden poder ver otra vez el video como para que ustedes puedan enseñar de dónde salen las fórmulas de física, las fórmulas de movimiento. Bueno, chicos, ya tenemos menos de un minuto, creo, un minuto, para poder pasar la asistencia. Recuérdense que saben qué tienen que hacer. Jennifer tenía problemas con el internet, entonces ya no se pudo conectar, pero sí se conectó al inicio. Ya saben, enciéndanme su cámara para poder tomar el pantallazo. Profe, mi cámara no sirve. Los que sí sirven, por favor. Alan Gumer, Juan Marcos. Bueno, vamos a tomar el pantallazo, una risita, chicos. Ya estuvo. Y si tienen alguna duda, ya saben que pueden preguntarme. Esa hoja de trabajo que les envié hoy es para que la puedan, puedan mandar la tarea el viernes. Es solo para poder complementar todo lo que habíamos visto el día de ayer. Bueno, chicos, que Dios los bendiga y espero que pasen.